Nacional de la Revolución. Demos un aplauso y bienvenidos sean. Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes, gracias por estar aquí. Pues ya hemos sido presentados, pero pues yo presento a la doctora como mi maestra. La primera vez que toqué a José Clemente Orozco ya como historiador fue en una clase suya, imágenes y conocimiento histórico. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, arrieros somos. Bueno, voy a dar una breve introducción para después dar la palabra a la doctora. Viajemos 100 años atrás y concibamos este edificio como lo que era entonces, la Escuela Nacional Preparatoria, fundada por Benito Juárez y Gabino Barreda en 1867, que se convirtió, sobre la Católica Preparatoria de Mascarones, en la institución de educación media superior más importante de México. Así comprenderemos por qué el ministro Vasconcelos decidió ocupar este edificio con muralismo. Las repercusiones de haber pintado los venerables muros de las preparatoria, como los llamó Salvador Novo, fueron muchas. Durante la gestión de Vasconcelos se pintaron 3 edificios, San Pedro y San Pablo, la Nacional Preparatoria y la Secretaría de Educación Pública. Recuerda José Vasconcelos en sus memorias que escogió estos edificios porque habían sido desamortizados y pertenecían a la Hacienda Pública y al Ministerio de Guerra, como era el caso de San Pedro y San Pablo, que fungía como un cuartel militar con abundantes letrinas. Indignado por ver tan bello edificio vuelto un baño militar, fue a hablar con el ministro de Guerra y le pidió que se lo cediese, bajo su valor histórico. El ministro de Guerra fue sensato y aceptó la permuta. Así, donde el Ministerio de Guerra tenía unos baños, la Secretaría de Educación Pública creó una biblioteca y allí, en 1921, pintaron murales Gerardo Murillo y Roberto Montenegro. Por su parte, el edificio que Vasconcelos escogió para la SEP lo rescató del Ministerio de Hacienda y mandó rehacerlo en lo posible. Allí pintarían Rivera, Javier Guerrero y Jean Charlotte luego de pintar estos muros. La Preparatoria Nacional, por su parte, vino a ocupar desde 1867 el edificio que antes fuera el Colegio Jesuita de San Ildefonso. El edificio perteneció a la monarquía luego de la expulsión de los jesuitas en 1767. Luego de eso el edificio tuvo una vida azarosa, pero no fue azaroso que Gabino Barreda escogiera este recinto para establecer el pensamiento positivista, empírico y experimental, donde antes imperaba la educación jesuita. Tampoco fue azaroso que Vasconcelos escogiera este recinto para que los muralistas lo decorasen. Los edificios también tienen política y simbolismo. Ya desde septiembre de 1910 los pintores mexicanos pedían los muros del anfiteatro, pero la Revolución de Noviembre postergó más de una década el muralismo. Por ello, ya en 1921, ceder a los pintores los muros ya no solo del anfiteatro, sino de las escaleras y los patios, fue un acto de mucha importancia, pues se pintarían así las paredes de un centro cultural muy importante para la pequeña Ciudad de México de aquel entonces. Durante el Porfiriato, la preparatoria fue cooptada, en cierto sentido, por las oligarquías, que enviaban de todos los estados de la República a sus hijos o nietos a estudiar en sus aulas, para lograr acceder a los codiciados títulos universitarios que les aseguraban un lugar dentro de los cuadros técnicos porfiristas. Después de la Revolución, la preparatoria, ya democratizada, continuó siendo prestigiosa y codiciada por la misma aspiración de ascendencia social que sus estudios ofrecían. Ya que en términos de integración plástica debe existir relación entre la finalidad del edificio y la pintura mural con que se decora, debemos considerar el carácter preparatoriano universitario para leer los proyectos murales dentro de su tónica y su contexto. Así entenderemos su originalidad. Tenemos, pues, a pintores entre los 30 y 40 años pintando la preparatoria, a la que acudían jóvenes entre los 8 y los 18 años, así como docentes y burócratas de más edad. ¿Y qué escogieron, pues, para pintar? Diego Rivera pintó su simbólica creación, Fernando Leal pintó la fiesta del Señor de Chalma, Fermín Revueltas la alegoría de la Virgen de Guadalupe y Jean Charlotte pintó la masacre en el Templo Mayor, pintada en las escaleras de estos patios. Orozco y Siqueiros pintaron los últimos, por lo que les tocó enfrentar el movimiento estudiantil antes de terminar sus murales. En esta temprana etapa del muralismo, Orozco, Rivera y Siqueiros pintaron más bien temas esotéricos y temas de la iconología judeocristiana, todavía sin la importante dosis ideológica de la Revolución. Este componente penetró en sus composiciones después del movimiento que se levantó en su contra, tras lo cual reaccionaron cobrando conciencia de la finalidad de su arte. Así que el muralismo provocó reacciones desde su aparición, no en San Pedro y San Pablo, pues el edificio pertenecía por completo a la SEP, pero los muros de la preparatoria no eran de la SEP, sino de la Universidad Nacional, y el plantel estaba habitado por estudiantes y docentes con un sentido de pertenencia muy arraigado, por lo que sintieron el muralismo como una invasión de sus espacios, algo como lo que ocurre hoy en día con las pintas.
En un principio, la prensa se confundió y adjudicó todos los murales a Diego Rivera, al que llamaban el pintor malo de las cosas feas, debido a su escuela cubista, que a los ojos de la época afeaba a la gente. Las críticas insinuaban que, mientras más les decían que pintaban feo, más lo hacían. Todo esto, además de ser una reacción a las nuevas estéticas, buscaba golpear a Vasconcelos y al obregonismo, que para 1924 estaba por terminar su gestión. Ya que Vasconcelos era políticamente enérgico, tenía muchos opositores, tanto huertistas como callistas. Estos llegaron a ser también los enemigos del muralismo. Precisamente fue cuando Vasconcelos abandonó la secretaría para irse a competir la gobernatura de Oaxaca que los estudiantes dañaron los murales con navajas y piedras, exigiendo que los pintores fueran despedidos y sus obras borradas. De facto les quitaron los contratos, pero sus obras por fortuna no fueron borradas, como lo sugería Salvador Novo, diciendo que esas pesadillas esmaltadas debían quitarse de los venerables muros de la preparatoria, porque a la ciencia le convienen los muros blancos. Más allá de los atentados físicos, existieron discusiones teóricas sobre las pinturas. La hemerografía nos brinda varias fuentes, siendo la más interesante para la ocasión una registrada por Excelsior el 12 de julio de 1924. La reseña registra la charla del arquitecto don Eduardo Macedo y Arbeu, quien disertó amplia y concienzudamente sobre el tópico de la arquitectura colonial ante ministros de Guatemala, El Salvador y decenas de profesores, licenciados, ingenieros y estudiantes. Aquella ocasión, el arquitecto comenzó diciéndole a su audiencia preparatoriana: nosotros, aunque empeñados en ser jacobinamente radicales, somos conservadores sin saberlo, pero somos malos conservadores. Para mí, el verdadero conservador es el que defiende la destrucción de las cosas establecidas que aún no han sido sustituidas por otras mejores, y también el que quiere que no se deje de ignorar nada que haya servido para preparar un progreso. El arquitecto tocó después términos que preocupaban por entonces a los mismos artistas, tales como el sojuzgamiento de la Nueva España, la visión del fraile como conquistador espiritual, conceptos con los que Orozco dialogó, así como ideas sobre la necesidad de encontrar las raíces significativas de una cultura a la cual poder llamar nuestra. Las inquietudes de los intelectuales de la época se convertirían en los temas de los murales, donde el ser de lo mexicano y de su historia encontraría nuevas interpretaciones. Suele verse que las explicaciones generales de la historia de México se acotan al liberalismo contra conservadurismo, y suele ser el punto de diferencia entre esas corrientes políticas la explicación de la colonia española, donde los conservadores la tienen por civilizatoria, con el lenguaje, religión y todo lo que se denomina cultura, como la arquitectura, la política, mientras que el liberalismo condena los métodos de la conquista y presupone una tragedia, la masacre y la pérdida de las culturas americanas antiguas. Estos terrenos de discusión han estado abiertos desde hace mucho tiempo y lo seguirán estando. El profesor preparatoriano Macedo Arbeu, en dicha plática, dijo que México disfrutó de todas las excelencias de la España dominadora. Habían pasado 2 semanas desde que los muralistas fueron expulsados, y fue en ese contexto que Macedo Arbeu soltó un encomio al señor licenciado Vasconcelos, en el que dijo: el arranque nacionalista del ministro Vasconcelos, quien hizo vibrar a los artistas mexicanos y que les dio la oportunidad de rebelarse, hubiera dado lugar a pinturas anecdóticas que hubieran dejado contentos a los que no están muy de acuerdo con nuestro presente, si los hábiles artífices que han ejecutado importantes pinturas murales hubieran conocido nuestra verdadera historia. A juicio del conferencista, los asuntos de esas pinturas debieron ser, por ejemplo, la procesión del Corpus en el siglo XVI, el juramento de alcaldadas y veedores de los gremios ante la noble ciudad, las representaciones sagradas de los indios a imitación de las de los franciscanos de Italia, los vejámenes, los víctores y las máscaras en las que los colegiales de nuestra antigua universidad se desahogaban befando a los lectores del claustro y entregándose a honestos alborosos. Fray Pedro de Gante enseñando a los indios en la primera escuela de letras, los indios construyendo la iglesia catedral o levantando piedra por piedra un acueducto, el impresor Juan Pablos trabajando en la primera imprenta. He allí, concluyó el arquitecto, motivos de seria inspiración. ¿Acaso estamos viendo a un conservador decir que los muralistas no sabían historia de México? Considero, finalmente, que si en algo acertaron los muralistas fue en trascender la pintura de historia para crear una plástica que se volvió mítica, simbólica. El muralismo mexicano se caracterizó por la inmersión del pasado, el presente y el futuro en sus obras, y si algo fueron los muralistas, fue ser hermeneutas históricos. Y esto como legado del materialismo dialéctico marxista, quepa decirse. Y bueno, para continuar con la charla, así, con la opinión en el aire del arquitecto Macedo Arbeu, quien aparece registrado como uno de los maestros de Juan O'Gorman, dejo la palabra a la doctora Etzel Rodríguez Mortellaro para que nos ayude a comprender toda la historia que existe en estos murales.
Muchas gracias, Oscar. Yo sigo lo que sí está diciendo Oscar. Pues vamos a hablar hoy de cómo José Clemente Orozco establece desde estos tempranos años de 1924 a la conquista de México como uno de sus ejes torales para todo el resto de su obra. O sea, Orozco murió en 1947 y volvió recurrentemente al tema de la conquista. Hace unos momentos Oscar nos estaba diciendo que la historia es justo en la década de los 20 cuando se está pues digamos reescribiendo, porque está en juego la definición de lo nacional, ¿no? La definición de lo nacional al término de la Revolución Mexicana es uno de los temas pues más debatidos en el discurso público, y están en juego pues muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es el papel de las comunidades indígenas en esta historia de México? ¿Qué se puede entender por cultura y por civilización? ¿Quiénes deben de ser, digamos, los guías del devenir nacional? ¿Cuál es el pasado y cuál es el futuro, sobre todo, ¿no? O sea, la discusión de la historia sobre los murales de los diferentes artistas tiene que ver no necesariamente con el pasado, sino con el presente y el futuro. Eso es algo que entendieron muy bien estos artistas que nosotros ahora conocemos como los muralistas, y ellos en su papel no solo de artistas, sino como intelectuales, bueno, pues también proponían significados y proponían nuevas maneras de entender el pasado para construir un presente y para proyectar sus ideas políticas, sus ideas sociales hacia el futuro. Entonces, comenzaremos diciendo que fue aquí en la Escuela Nacional Preparatoria, bueno, así le voy a decir ahora, aunque ahora la llamamos como Antiguo Colegio San Ildefonso, fue preparatoria hasta 1982. Y aquí es un edificio desde 1867 hasta 82, no me corregirás, que fue la preparatoria, y estuvo pues siempre, fue un espacio de saber, un espacio de conocimiento, un espacio donde se crearon redes políticas, ¿sí? La mayoría de los intelectuales que florecieron como tales en la década de los 30, 40, 50 estudiaban en la preparatoria, y es aquí en los muros, en los murales de Orozco, de Siqueiros, de Rivera en el anfiteatro, de Leal, de los demás muralistas que ahora veremos, donde también se proponen como en una plaza pública todos estos discusiones en torno a lo que se establece como la definición de qué es México, cuál es su finalidad, digamos, como nación, y cuál es su carácter político. Bueno, entonces, pues todo esto sí tiene más allá de ser decoraciones, pues son realmente tribunas de discusión pública estos murales. Y José Clemente Orozco, desde muy temprano en su carrera como muralista, identifica la conquista como un tema fundamental para, no solamente para hablar de México, sino también lo va a utilizar como un discurso para hablar de la historia de la humanidad, y de hablar también de la historia de la humanidad como civilización, y de la historia de la humanidad como, pues como una forma para trascender lo que para Orozco es lo peor que le puede suceder a la humanidad, que es la guerra, ¿sí? La guerra es así como lo peor que puede sucederle a la humanidad en términos pues de la deshumanización y del enfrentamiento entre las personas. Y desde muy temprano, entonces en 1924, cuando comienza a pintar José Clemente Orozco en este edificio, va a situar en la conquista todas sus reflexiones. Les traje algunas imágenes para que vean cómo a lo largo de las décadas Orozco va a regresar al tema de la conquista, porque ahí se encuentra él, pues digamos que muy cómodo como para formular planteamientos que no tienen que ver con el recuperar a la conquista como hechos fácticos, o sea, ¿qué pasó en la conquista? Él toma la conquista siempre como una metáfora de los problemas que le interesan en ese momento.
Ya hablamos del tema de la guerra, que para él es fundamental, atraviesa toda su obra. También podemos hablar de la deshumanización, de la relación entre el ser humano y la tecnología y de la espiritualidad, ¿no? O sea, todo esto se puede ver en sus distintas imágenes de la conquista. Aquí les hice como una especie de mosaico de imágenes que tomé de aquí. La cruz con la serpiente está aquí abajo, la vamos a ver al ratito si quieren. De la serie Los Teules, que hizo hacia el final de su vida, que está acá. Del Hospicio Cabañas, las otras dos imágenes. Ay, ¿cómo se cambia? Aquí. Estos están en Dartmouth College, en Estados Unidos, en el norte, en la costa este de Estados Unidos. Ahí vemos a Hernán Cortés, vemos la cruz, vemos las carabelas, vemos un montón de cuerpos. Siempre las pinturas de José Clemente Orozco no van a ser literales, o sea, no son narrativas, no busca el relato de lo que pasó, sino que presenta las imágenes con esta fuerza, digamos, de un golpe de vista, y nos propone siempre el mensaje a través de los personajes, ¿no? Vemos del lado, de su lado izquierdo está el mito de Quetzalcóatl, también está ahí en el Dartmouth College. Y estas son otras que están en el Hospicio Cabaña, que son imágenes pues muy poderosas, ¿no? Imágenes de la guerra, imágenes que tienen que ver con esta idea de los guerreros como robots, como deshumanizados, como este vínculo entre, pues, que puede resultar muy vicioso entre la tecnología de guerra y los soldados, la guerra, los que se encargan de la administración de la guerra. Esto ya es, digamos, a donde fue llevando sus planteamientos sobre la conquista. Nosotros aquí en el antiguo Colegio de San Ildefonso, cuando pintó durante los años de la preparatoria, lo que vamos a ver es algo que en ese momento resultaba fundamental para poder entender cuál era la misión de México como nación moderna. Y es el tema de el mestizaje por un lado, y por el otro lado el tema de México como civilización. Esa noción de México como civilización, bueno, tiene todo un contenido que vamos a ir desglosando a lo largo de esta charla y vamos a ir viendo sus diferentes elementos, pero México como nación mestiza era algo que ya se estaba discutiendo justamente desde el siglo XIX. Como sabemos, todos estos problemas que tienen que ver con el mestizaje, con la noción de México como, cuál es la misión de México como civilización, cuál es el papel que juegan en esta nación las diferentes comunidades indígenas del pasado y del presente, qué es la modernidad para entender a México. Bueno, todo esto se empieza a plantear en el siglo XIX, es a finales del siglo XIX, sobre todo en el ámbito de la historia. Hay historiadores muy notables en el siglo XIX, Vicente Riva Palacio, Alfredo Chavero, Orozco Iberra, el propio Justo Sierra, que es su generación él nace en el siglo XIX y empieza a publicar sus libros a principios del siglo XX. Todos estos problemas se están, digamos, discutiendo, y es algo que Orozco, en su infancia, Orozco nace en 1886. Entonces, la infancia de Orozco, así como un contemporáneo de él que es Diego Rivera, crecen con todas estas, digamos, imágenes de los historiadores liberales, ¿sí? De los que mencionaste hace unos momentos. Los historiadores liberales. Entonces, el pasado para ellos estamos también en una época en donde hay unas jerarquías de naciones establecidas con parámetros también basados en el racismo, ¿sí? En el determinismo racial. O sea, hay naciones superiores, naciones inferiores, y México, por su amplia población indígena, siempre se ha visto para los liberales modernos como una especie de carga, ¿no? Económica, porque no tienen este desarrollo económico que quisieran, o incluso una especie como de no hay unidad nacional porque hay
tal diversidad dentro del país que se ve como un problema para el avance de México. Ahora, estas discusiones que nosotros vamos a ver en los murales de Orozco, ahí está la famosísima alegoría de Cortés y la Malinche, está del lado de allá el constructor, sí, que algunos han identificado como Pedro de Alvarado, de este lado tenemos los frailes y abajo tenemos algunas figuras medio enigmáticas que ahorita trataremos de descifrar, tienen que ver justamente con lo que se está discutiendo en su momento. Estamos al inicio de la década de los 20, todavía no se establece el nacionalismo como una ideología indigenista, digamos, ¿no? Que eso es como que lo que la gente a veces tiende como a generalizar, ¿no? El indigenismo como una de las características de un nacionalismo consolidado todavía no sucede en la década de los 20, se está discutiendo todo esto. Y el mestizaje tiene un elemento, por un lado, racial, muy fuerte, y por el otro lado, pues digamos, esencial, que tiene que ver con la idea de espíritu, ¿sí? Entonces, bueno, vamos poco a poco. Lo primero que tenemos que reconocer es que en este edificio se estaban pintando otras visiones de la historia y de la idea de nación. Entonces, Orozco, como fue de los que entró tarde a pintar, él empezó a pintar en este edificio en junio de 1924. Ya para este momento ya estaban pintados los dos murales que están en el piso superior a donde él pintó, que son los de Fernando Leal, La fiesta del Señor de Chalma, y de Jean Charlotte, La matanza del Templo Mayor. Asimismo, ya estaban también pintados los murales de Fermín Revueltas, que están en la antigua entrada de la preparatoria, de aquel lado, y Ramón Alba de la Canal. Estos murales pues son muy coincidentes en esta noción de ver y que tienen que ver también con el pensamiento de José Vasconcelos, quien fue el mecenas promotor de la pintura mural aquí en la Escuela Nacional Preparatoria. Tienen que ver con pues esto que en ese momento se está discutiendo. México es un país que debe su cultura a la hispanidad, a lo que trajeron, digamos, los europeos en los 300 años de la colonia, o es un país que tiene pues mayor carga de la herencia indígena. Uno de los, en estos muros empiezan a dar respuestas, que ya se estaban dando también en otros, digamos, formatos, por ejemplo, en escritos del antropólogo Manuel Camio y de otras personas que estaban discutiendo estos temas, y que tiene que ver aquí con la comprensión de México como que tiene una esencia espiritual más ligada a lo indígena, ¿sí? Esta idea de la supervivencia de lo indígena a través de la espiritualidad es algo que ya se estaba diciendo en este momento y que podemos ver, por ejemplo, en el mural de Fermín Revueltas, pues a través del culto a la Virgen de Guadalupe, y que vemos como contraste en el mural de Ramón Alba de la Canal la cruz cristiana, ¿no? En los murales que están justamente arriba de los de Orozco, de los que vamos a hablar hoy, también se habla de esta noción de espiritualidad, digamos, indígena, que subyace al culto católico, que no es un culto católico ortodoxo, digamos, sino que es un culto que tiene toda esta síntesis del pasado indígena, pues muy atravesado o enraizado, ¿no? En ese mural se habla justamente de todas estas supervivencias de lo indígena en la espiritualidad popular, sobre todo. Y del lado de Jean Charlotte, que es, pues por cierto, muy amigo de Orozco en estos años, se habla del tema de la civilización, ¿no? La civilización, él es el único, Jean Charlotte, que va a contracorriente de lo que piensa en este momento José Vasconcelos. José Vasconcelos y el grupo al que él pertenece de intelectuales, que es el grupo del Ateneo de la Juventud, le dan una mayor carga, digamos, de la cultura a lo hispano, ¿no? A lo que viene de Europa y que viene de Europa, además digamos, las raíces latinas, las raíces incluso del pensamiento clásico europeo, llega a través de España a América,
¿no? José Vasconcelos, Alfonso Caso y otros filósofos intelectuales de su momento ven lo indígena más como, pues, un sello particular de México, algo que tiene que ver con lo espiritual, pero popular, pero la civilización entendida como lo que se expresa en los diferentes ámbitos de la vida pública, tiene que ver, pues, empezando por el lenguaje, tiene que ver con España, ¿no? Entonces, es muy bonito ver cómo en este momento está, digamos, esa tensión en el ambiente, cuando se habla de historia de México, esa tensión de decir, bueno, ¿quiénes? ¿De qué somos más? ¿Somos más europeos o somos más indígenas como nación, ¿no? Y ese problema lo va a abordar, por supuesto, que Orozco en sus murales. El tema de la conquista, Orozco se lo va a tratar en los murales que están en la escalera. Ustedes, bueno, pues ahora sí que estamos en un espacio privilegiado para ver los murales de Orozco. La parte de abajo la empezó a pintar hacia 1900, finales de 23 y 24, una serie de murales que después destruyó, que eran muy simbólicos, difíciles de descifrar, porque eran realmente muy intelectuales y bastante esotéricos. Después, eso fue lo que pintó en esa etapa. Después lo sacaron de la preparatoria 1 año y medio y regresó a pintar en 1926. En la primera, los últimos meses que pudo pintar durante 24, comenzó pintando estas imágenes que se conocen como los franciscanos, ¿sí? Los franciscanos son estas imágenes que de entrada nos provocan una cierta inquietud, porque no tenemos mucha claridad de si está haciendo un abrazo, digamos, compasivo con los indígenas, este franciscano con el indígena, o que puede ser incluso hasta un poco invasivo, ¿no? Un poco, no absorción, yo diría más bien como impositivo sobre el cuerpo del indígena. Vean cómo el cuerpo es pues muy delgado, frágil, vulnerable, mientras que el cuerpo del franciscano tiene otra masa y se siente como opresivo sobre el cuerpo del indígena. En el caso de allá sigue siendo un abrazo que nosotros podemos verlo como con una actitud caritativa, con una actitud humanista, pero que también se podría leer por otro lado como algo que está asfixiando, ¿no? Esa es una de las características de la pintura de Orozco que vamos a ver pues desde estos que son sus primeros murales, la ambigüedad, pero es una ambigüedad significativa, o sea, no sabemos, no nos queda clarísimo el mensaje, como sucede con Diego Rivera, ¿no? Diego Rivera es muy directo en su narrativa. Orozco elige una narrativa más ambivalente, pero con un sentido, ¿no? Los franciscanos, en la historia que se está escribiendo, que se escribió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, especialmente voy a hablar de lo que escribe Justo Sierra. Justo Sierra es el referente, el intelectual referente de estos años. Justo Sierra es el que escribe Historia Patria, Evolución Política del Pueblo Mexicano, y en las escuelas, que aquí en la Escuela Nacional Preparatoria se lee a Justo Sierra. Bueno, Justo Sierra dice, bueno, pues la institución como buenos liberales, la institución eclesiástica les parece un poco, no están completamente de acuerdo con la institución eclesiástica, pero rescatan, digamos, el humanismo de los frailes evangelizadores que protegieron a los indígenas de los abusos de los españoles que llegaban buscando solamente explotarlos. Entonces, aquí podemos ver, por un lado, en Orozco, este reconocimiento de que los frailes o el clero regular sí trató de proteger a los indígenas, pero por el otro lado, el propio sistema eclesiástico, pues, también fue una causa opresiva para las comunidades indígenas, ¿no? Aquí vemos otra toma que, por cierto, les agradezco mucho aquí a la Oficina de Servicios Educativos de aquí del Museo de San Ildefonso, y creo que por ahí debería haber empezado agradeciendo esta invitación. Aprovecho para hacerlo ahorita. Agradezco las fotos, agradezco la invitación y estoy muy contenta de estar aquí.
Bueno, esta es otra de las imágenes que después podemos ver con más precisión, porque aquí está la imagen como que no lo apreciamos muy bien, como en medio de este clima, digamos, pues sí, de devastación tras la conquista militar, los frailes ofrecieron algo de alivio, ¿sí? Pero al mismo tiempo forman parte del sistema, podríamos pensar que dice Orozco, ¿no? O sea, sí protegieron a los indígenas, pero tampoco pudieron salvar esa civilización antigua que tras la guerra quedó pues devastada. Es interesante también reconocer que Orozco era una persona que fue muy crítico de la institución eclesiástica, sumamente crítico. Él había hecho caricaturas a partir de 1914, incluso antes, en donde critica abiertamente a los jerarcas de la iglesia, a la gente, digamos, más dentro de la institución. Estas son caricaturas que él hizo en Veracruz, cuando formó parte de las fuerzas carrancistas. En ese episodio de su vida, cuando él se fue hacia Veracruz con Carranza, con el doctor Atl, que fue con los batallones de obreros y Carranza, destruyeron templos, saquearon diferentes templos y constantemente vamos a encontrar, yo solo les traje 2 ejemplos de cómo muestra la corrupción, cómo muestra a los sacerdotes pues como gente pues sí, muy desagradable, corrupta, que no ayudan a los feligreses. Y por el otro lado les traje una fotografía que queda de uno de los murales que destruyó allá abajo en el primer piso. Es el primer Cristo destruyendo su cruz que pintó José Clemente Orozco, y aunque su significado simbólico es muy, como digamos, intrincado y complejo, a la vista de las personas era un Cristo destruyendo su cruz. O sea, era una imagen pues violenta frente a la noción de la iglesia como institución. Además, en este mismo espacio donde se crean las imágenes, Orozco tenía muy presente seguramente uno de los cuadros más célebres de finales del siglo XIX, de Félix Parra, que fue maestro de Orozco en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y Félix Parra pintó en 1875 el cuadro de Fray Bartolomé de las Casas, donde así como los franciscanos están ofreciendo, digamos, alivio a los indígenas, Félix Parra pinta a Fray Bartolomé de las Casas pues como un lugar de refugio para los indígenas que han sido masacrados o que han sido violentados por las fuerzas españolas, ¿no? Entonces, la imagen de los frailes siempre se va a tomar, también en los murales de Palacio Nacional de Diego Rivera, como una imagen, digamos, de los únicos que ofrecieron protección y alivio a los indígenas. Y en este edificio de San Ildefonso, pues también ese papel van a jugar, pero con una cierta ambigüedad, ¿no? La idea de la síntesis cultural, a través de la espiritualidad y a través de las manifestaciones de la religiosidad popular, van a ser otras de las referencias que también podemos encontrar a través de estos muros, donde se pinta a la religión, digamos, de los frailes evangelizadores frente a los grupos indígenas, ¿no? O sea, esta idea de que se van a integrar 2 tipos de espiritualidad pues muy diversas, la de los europeos frente a lo del mundo americano, nativo americano, las vamos a ver constantemente aquí en estos murales, ¿no? Está el mural de Fernando Leal, este es la fiesta del Señor de Chalma, que es un tema, bueno, que en los 20 tuvo recibió mucha atención, ¿no? Porque se decía que en Chalma, abajo de la figura del Cristo, había una piedra labrada de paganos, ¿no? Y otra cosa que hay que recordar es que mientras está Orozco pintando aquí, está Diego Rivera pintando en la CEP. Hay algo que también es importante decir.
lo que pintan los artistas en este momento siempre tiene que ver con el diálogo con sus pares artistas. Orozco y Rivera formaron una dupla, digamos, de reflexión continua y de intercambio. A veces se llevaban bien, a veces se llevaban pésimo, pero siempre estaban al pendiente de qué hacía uno y otro para de algún modo como llevar esa discusión que se da en el medio, digamos, de lo histórico, en ese medio de lo político, se da también a través de los muros. Y Diego Rivera, como vemos, pues ya presenta esta idea de la identidad del pueblo de México a través justo de este sincretismo cultural. Orozco no habla del sincretismo cultural necesariamente, él establece el sincretismo más en términos raciales y ontológicos, o sea, de la esencia del ser. Ahora vamos a hablar ya de esta famosísima alegoría del mestizaje, que es, bueno, pues, esta ya la pinta hacia 1926, es de lo primero que empieza a pintar cuando regresa a poder pintar a la preparatoria por una serie de situaciones políticas que lo sacan. Para este momento ya José Vasconcelos no es el el ministro de Educación, hay mucha tensión entre los propios artistas, están peleados con Rivera, están en un sindicato de artistas que está ligado al Partido Comunista Mexicano, en fin, digamos, es un momento muy efervescente en lo político, y Orozco pinta la alegoría del mestizaje a través de dos personajes, pues digamos, como los que son los fundadores míticos del mestizaje mexicano, que son Hernán Cortés y la Malinche. ¿Sí? Vean la imagen, aquí hay esta dicotomía masculino-femenino, español-indígena, son cuerpos desnudos, monumentales, heroicos, también como faltan todos los elementos, digamos, narrativos alrededor, le da un sentido mucho más de abstracción. Hernán Cortés tiene el pie sobre un cuerpo indígena vencido, muerto probablemente, y están en un espacio pues un poco extraño, ¿no? Como una especie de cueva, como en fin, un lugar desprovisto de signos de un relato. Son dos figuras monumentales que con sus propios cuerpos desnudos y sus actitudes están imponiendo los significados. Él domina Hernán Cortés es el que tiene la posición dominante, domina la Malinche. Vean cómo le toma la mano, le pone la otra mano por encima, tiene los ojos abiertos y ella, digamos, asume una posición más pasiva, con los ojos cerrados y más, digamos, en una idea de visión hacia el interior. Iconográficamente les traje un cuadro de Saturnino Herrán, porque son contemporáneos. Orozco y Saturnino Herrán se conocieron en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Herrán murió en 1917, pero son de la misma edad, Orozco y Herrán, y se conocían. Y en este modernismo de Herrán hay muchos ejemplos de figuras indígenas con los ojos cerrados. No sé si lo alcancen a notar allá. Es un indígena, se llama La Raza Dormida, con los ojos cerrados. Bueno, este es un rasgo que habla de la visión interior. La visión interior, la idea de mirar hacia el espíritu, hacia lo introspectivo, digamos, del ser, y que Orozco, conociendo muy bien este tipo de lenguaje visual, lo usa para representar a Malinche. Malinche tiene los ojos cerrados y con ello no participa del exterior, sino más ve hacia sí misma, hacia el interior, puede ser hacia lo espiritual, pero también hacia lo esencial de su ser, ¿sí? Mientras que Hernán Cortés tiene los ojos abiertos, asume una capacidades más activas, con más potencia, y el hecho de que él esté sosteniendo a la mujer le da pues el control, ¿sí? La idea de poder. Ahora, esto, que son cosas que podemos identificar visualmente, pues también las llevamos hacia, digamos, hacia los significados, ¿no? Si yo digo el europeo domina al indígena, podemos proyectarlo hacia la cultura europea
se impone sobre la indígena. Claro, esto está todo el tiempo en una, diríamos, dialéctica, o sea, en una discusión constante dentro de la propia imagen. Pero también podemos referirnos al canon de representación de lo masculino y lo femenino. Lo masculino como dominante, lo femenino como pasivo. Lo masculino como la potencia activa y lo femenino como la potencia sumisa o subordinada, digamos, ¿sí? Entonces, es a través de estos cuerpos y de esta, digamos, la ensoñación de Malinche, quizá viendo hacia el futuro, quizá pensando en la raza indígena, cuál es su destino, mientras que Hernán Cortés está viendo directamente como con esta noción de objetivo. Podemos trasladarlo también a al papel que jugó cada uno de estos partes tras el momento de la conquista, ¿no? O sea, ¿quién tuvo el control, quién tuvo el poder de avanzar hacia el futuro y quiénes se quedaron, digamos, subordinados a ese poder? Casi con 10 años de diferencia, el propio Saturnino Herrán, que me sirve mucho Saturnino Herrán porque Saturnino Herrán fue el primer artista en plantear una interpretación del mestizaje a partir de lo espiritual. Él hace cerca de 1916 este boceto para unos murales que no se pintaron en el Teatro Nacional, donde está la figura de la Coatlicue, este monolito que conocemos en el Museo de Antropología, con un Cristo, digamos, integrándose a la figura monumental. Aquí vemos esta misma planteamiento que ya hemos visto en los murales tanto de Fernando Leal como de Fermín Revueltas, en donde se dice lo espiritual mexicano es una fusión, es una integración, es una síntesis entre lo que sucedía en el pasado y lo que llegó con los europeos. Este planteamiento de mestizaje se finca sobre lo espiritual, mientras que la idea de mestizaje de Orozco se finca sobre lo racial y lo ontológico y la idea de potencia, la idea de una potencia dominante y una potencia subordinada, ¿sí? Se los traje porque creo que se ve muy bien la diferencia cuando lo comparamos, ¿no? Como Orozco no está realmente hablando de lo espiritual en aquel. El discurso sobre el mestizaje de la década de los 10 y en los 20 habla todo el tiempo de lo racial, ¿sí? ¿Qué trae lo indígena? ¿Qué traen los blancos? ¿Qué traen los mestizos? Cómo a través de lo racial se conforma una nueva cultura. El ejemplo quizá más conocido es un libro que publicó el propio José Vasconcelos en 1925 que se llama La raza cósmica, ¿no? En donde las razas se juntan y crean algo nuevo. La raza cósmica de José Vasconcelos no solo es el europeo y el indígena, ¿no? Mete más razas y en fin es más complicada la historia, pero Orozco no presenta la fusión, muestra las dos razas y realmente la confrontación, la jerarquía que se establece entre las razas, el poder de una sobre otra, o sea, no la fusión, digamos, armónica, sino este choque más bien, ¿no? Ahora, el tema de lo espiritual y el tema de lo religioso también va a ser algo que se aborda en estos murales. Estos son 3 murales que están en el descanso de la escalera, están en el techo, en la bóveda. Son bastante enigmáticos a primera vista, ¿no? O sea, uno pasa y los ve y dice, ¿y eso qué es? Pero sí nos da pistas Orozco, por supuesto, para poderlo descifrar. El de su lado derecho es una cruz con una serpiente y el del lado izquierdo es un fémur, ¿no? ¿Fémur se dice? Sí. Un fémur que alude a los sacrificios humanos. El ser humano está en el centro, es un hombre,
en términos más esenciales, que está entre estas dos posibilidades, la religión católica y la religión de la antigüedad indígena. Aquí se ve que está, bueno, como aprisionado entre una serie de rocas, como una especie de caverna, pero que está liberándose hacia el fondo, como viendo una especie de salida. Podemos saber, es interesante que se sitúa frente a la alegoría del mestizaje, porque se hace este juego, digamos, de significados mucho más filosóficos, diría yo, o sea, en donde no hay una fórmula de síntesis completa, sino siempre hay esta tensión en donde el ser humano tiene que estar buscando hacia dónde, toma la decisión, la idea del libre albedrío, ¿no? O sea, hacia dónde te diriges tú. Aquí vemos otra vez, les traigo esto porque para Orozco, como ya vimos, que había sido muy crítico del mundo de la iglesia y sobre todo de la institución eclesiástica, para él esta serpiente enroscada en la cruz significa pues otra vez la corrupción, ¿no? La perversión de los valores originales de la religión y cómo han sido pues se han corrompido. Y por el otro lado, el fémur, que está del lado de los indígenas, alude a esto que para los liberales, para el pensamiento liberal de finales del 19 y para los que escriben la historia mexicana, es, digamos, algo insuperable del pasado indígena, el sacrificio humano. O sea, tanto para Justo Sierra como para todos los que escriben acerca del pasado indígena, hay algo que ellos no pueden trascender, y es la idea de que se hayan sacrificado seres humanos en los rituales pues religiosos. Esto es algo que ya cuando avance el nacionalismo hacia una visión más indigenista de la historia, pensemos por ejemplo en Diego Rivera, se va a resolver. O sea, la idea de sacrificio humano después se va a integrar de una manera menos conflictiva. Para el momento que está pintando Orozco y para la trayectoria que tiene Orozco educativa, el sacrificio humano es algo que no se puede, es algo, digamos, muy insuperable del pasado indígena. O sea, no. Justo Sierra, hay un texto en donde Justo Sierra habla del sacrificio humano y dice, yo se lo resumo en 2 palabras: horrorosa barbarie, ¿sí? O sea, los liberales no pueden con el sacrificio humano. Les parece el rasgo de mayor barbarie del pasado indígena. Y Orozco coincide con esa visión. Entonces, pone en su bóveda, por un lado, la institución eclesiástica pues corrompida y que ya no es fiel a sus valores originales, y por el otro lado el sacrificio humano. Y el hombre del centro dice, pues yo para dónde me voy, ¿no? La idea del libre albedrío. Aquí les traigo algunas imágenes de sacrificios humanos que pintó Orozco en décadas posteriores: 1937 en el Hospicio Cabañas, 1947 en la serie Los Teules, y siempre va a presentar estas imágenes con una enorme dosis de barbarie, ¿sí? Esta dicotomía entre civilización, que es la parte constructiva de las culturas, y barbarie, que es la parte destructiva y violenta, la va a representar Orozco a través de la guerra por un lado y del sacrificio humano. Nunca va a ser, nunca va a ser comprensivo del sacrificio humano, como sí fue, por ejemplo, Diego Rivera, ¿no? Orozco nunca. Siempre le va a parecer un acto de barbarie, y así lo va a poner a lo largo de los diferentes momentos en donde los representa. Ahora, el tema de la civilización, y ya creo que con eso vamos a ir avanzando, ya vamos terminando. El tema de la civilización, que también es fundamental entonces en estos murales sobre la conquista. Ya vimos el papel de los frailes evangelizadores, que es una especie como de semilla del humanismo en tierras americanas,
Ya vimos el tema del mestizaje, que es un mestizaje que Orozco plantea desde una perspectiva más bien racial y del ser y como un conflicto constante. Orozco nunca va a ser un de estos nacionalistas ni indigenistas ni que exaltan el mestizaje, nunca. Él siempre va a tener esa complejidad en donde piensa, por un lado, que la civilización hispánica pues fue más constructiva, pero también la idea de que, pues sí, de que esta construcción del mestizo siempre tiene algo de falsedad, ¿no? Les voy a leer unas líneas de su autobiografía donde dice, esto lo escribe en los años 40 el propio Orozco en sus memorias, dice: para lograr la unidad, la paz y el progreso, bastaría tal vez con acabar para siempre con la cuestión racial y ya no volver a hablar nunca más ni de indios, ni de españoles, ni de mestizos, ¿no? Porque esos son lo que está en el discurso público, que la cultura mestiza y esta idea de crear la homogeneidad y crear todo, gira todo en torno de la idea de mestizaje, ¿no? Económico, racial, cultural. Y Orozco dice, para mí no es tan evidente que esta es una cultura mestiza, ¿no? O sea, él trata de ver pues las diferencias. Y bueno, vamos a terminar hablando de otro de los aspectos, de los conceptos fundamentales de la idea de conquista de Orozco, que es la idea de civilización. La idea de quiénes son en la civilización, ¿qué podemos entender por civilización? La parte constructiva, la parte de lo que una cultura, digamos, tiene como la religión, la educación. Esas son ideas no de Orozco, sino de los liberales en general. La educación, un aparato educativo, un aparato administrativo, o sea, ¿cómo se lleva a cabo el desarrollo de lo social y de lo político? Bueno, pues con instituciones, con leyes, ¿sí? Eso entiende Orozco como civilización. Y para la imagen que eligen en estos años para hablar de civilización es la imagen del constructor. El constructor, Orozco la va a poner siempre con sus herramientas de trabajo, las escuadras, los planos, que remiten a la idea de racionalidad, de planeación, de organización. Y en este momento en donde se están confrontando dos ideas de civilización distintas, la europea y la indígena, a los indígenas los va a poner otra vez en una situación más de subordinación frente a la noción de civilización europea. Este tablero o esta mural del constructor me parece que resume muy bien esta imagen que tiene de Orozco respecto de la idea de construcción. Por un lado está el que construye en términos intelectuales, racionales, y por otro lado está el que construye en términos físicos, de trabajo físico. Si ustedes ven este hombre, que es un hombre blanco, que es un hombre vestido pues más a la usanza europea, está por encima del indígena que está con su cuerpo trabajando, ¿no? Es trabajo físico. Por aquel lado tenemos todas estas representaciones del pasado prehispánico, que a mí siempre me han resultado bastante, pues también misteriosas, porque yo digo, ¿qué están haciendo? O sea, en realidad están en una actitud muy contemplativa, muy inmóvil, muy, digamos, poco descifrable respecto de qué quiere decir con estas imágenes. Yo, para ayudarme, me fui a las imágenes que pintó más adelante en Dartmouth College, en este colegio de la costa este de Estados Unidos, en donde vi algo parecido, ¿no? Como una especie de pueblo que está, con sus potencias religiosas un poco atenidos a lo que está sucediendo por encima de ellos, ¿no? En el caso de Dartmouth College. En el caso de la Escuela Nacional Preparatoria,
sigo sintiendo esa inmovilidad que no vemos, por ejemplo, en las representaciones que hace Orozco de los conquistadores, en donde siempre toman una actitud de estar haciendo algo, de estar con herramientas, de estar pensando, de estar como tomando decisiones, ¿no? Y creo que eso nos da la pauta para entender la noción que inscribe en la figura del constructor, ¿no? Vamos a ver cómo está el constructor con las mismas herramientas que él pintó en un mural que está en Nueva York y en donde representa al artista por un lado, el que tiene como colores encima, es un artista que tiene una escuadra y que está en actividad creativa, pensando, construyendo en términos creativos, y por el otro lado está el arquitecto o ingeniero con su compás, su escuadra, y también en actitud creativa, creadora, desde la parte, digamos, intelectual. En medio está el trabajador que con sus herramientas está y con su trabajo físico, con su actividad manual, está llevando a cabo lo que los que están a los lados están creando, digamos, en un plano más racional intelectual. Aquí abajo vemos lo mismo en Diamond College, están los indígenas haciendo trabajando la tierra, haciendo labores agrícolas, y en la Escuela Industrial en Orizaba, que pintó al mismo tiempo que pintaba aquí en la Escuela Nacional Preparatoria, están unos revolucionarios, si se fijan su tez es más morena, también construyendo, ¿no? Entonces, esta racialización, digamos, de los papeles, de los diferentes, digamos, capacidades constructivas, la vemos en el mural de Orozco. El que tiene la escuadra, el que tiene los planos, tiene una capacidad constructiva racional, mientras que el indígena que está abajo tiene una capacidad constructiva física, ¿sí? Y eso habla también de los dos, de estos papeles asignados en términos de quién guía y quién sigue, ¿no? O sea, quién establece qué se va a hacer y quién lo va a hacer, ¿no? Que coincide mucho, por cierto, coincide mucho con lo que en ese momento se está discutiendo en torno a cuál es el papel de los diferentes grupos sociales en México. Manuel Gamio, un antropólogo, arqueólogo, pues que tiene un puesto político en ese momento, dice: el papel de los blancos siempre ha sido dirigir al resto de la población. Por eso el mestizaje es necesario, para que todos tengan participación y tal y cual, pero es una idea que se tiene asignado a la noción de raza. ¿Quién guía y quién sigue? ¿Quién establece el plan, digamos, civilizatorio y quién sigue? ¿No? Y bueno, así se ve. Aquí es otro mural que está aquí abajo, en la planta baja, y es el de los ingenieros. Vean las mismas herramientas de trabajo, ¿sí? Son los ingenieros constructores. Ahí estaba antes un mural de Emilio García Cairo que quitó Orozco, y en 1920, ya sea en 27, pintó los ingenieros. Y una cosa que vale la pena notar, cuando nosotros vemos murales, hay que verlos no nada más como imagen, sino la relación que guardan con los murales que tienen arriba, abajo, y espacialmente dónde están, ¿no? Este mural de los ingenieros está al pie de las escaleras, donde Orozco va a desarrollar su teoría de la civilización y del mestizaje. Si nosotros subimos las escaleras, vamos a encontrar exactamente del mismo lado de los ingenieros al constructor, que es este mural. Y si seguimos subiendo, vamos a encontrar el mural de Jean Charlotte sobre la civilización, el encuentro de dos civilizaciones. Mientras que si subimos por el lado izquierdo, vamos a encontrar a los franciscanos, y después el mural de Fernando Leal con la idea de sincretismo religioso, ¿no? O sea, ese diálogo entre diferentes murales, los diferentes niveles de los murales en la escalera, no es casualidad. No es casualidad que los ingenieros estén en el mismo nivel, digamos, espacial, que el constructor que tenemos como uno, digamos, de los pues de las imágenes de la conquista, ¿no? Y todavía hay otro nivel más de significación. Bueno, este es el de Charlotte.
un último nivel de significación que vengo aquí a proponerles a ustedes, y ustedes ya me dirán en los comentarios si los convenzo o no, es el de la alegoría clásica, ¿no? Orozco entró a la Escuela Nacional de Bellas Artes a principios del siglo XX. Él era un estudiante profesional de arte. Y como parte de lo que se enseñaba en la Academia de Bellas Artes era la tradición alegórica clásica, ¿sí? O sea, la que se fundó en el siglo XVI y que tuvo toda una especie, digamos, de continuidad a través de libros que se llamaban las iconologías, ¿no? Cesare Ripa, Gravelotti Cochan, o sea, son tratados de alegorías de emblemas que enseñaban en los ámbitos de la educación artística profesional y que Orozco la aprendió. Y tenemos claridad de que Orozco tenía muy clara la tradición artística, pues digamos, occidental, que en todos sus murales incluye alegorías que podemos encontrar en los manuales de alegorías clásicas, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, en el tratado de 1786 de Gravelotti y Cochan, que es un tratado que está en la biblioteca de la Academia de Bellas Artes, o la Academia de San Carlos, que está aquí, donde estudió Orozco efectivamente, en ese tratado están un catálogo, digamos, de alegorías. La alegoría de la práctica es esta. Vean cómo tiene sus escuadras, su compás, y la práctica es la que, digamos, que lleva a cabo las cosas de manera racional y organizada con este paradigma occidental un poco, pues sí, de la medida, ¿no? La medida. Ahí está, practique, en el tratado de Gravelotti y Cochan, y tiene estos mismos elementos simbólicos que no pudieron haber pasado desapercibidos para Orozco. No hay manera, porque él conocía esa tradición artística y la usó muchísimo. Por el otro lado tenemos a la teoría. Son complementarias la teoría y la práctica, porque nosotros conocemos en teoría, pero llevamos a la práctica, ¿no? La teoría está allá subiendo las escaleras y lleva en su mano un reloj de arena, es el tiempo, ¿no? Les voy a leer nada más una, dice, en la iconología de Gravelotti y Cochan, dice: la teoría concibe, la práctica ejecuta, pero ambas deben prestarse ayuda, ¿sí? Bueno, la teoría en estos términos de este tratado del siglo XVIII dice: el conocimiento de los principios de las ciencias y de las artes se debe a la teoría. Partiendo de las nociones más simples y remontándose por grados, se llega a la comprensión del objeto de estudio que se ha escogido. De acuerdo con este principio, se ha representado a la teoría mediante una mujer, alegórica por supuesto, que sube los peldaños de una escalera, lleva libros y a los lejos los sabios conversan, ¿no? La idea de la evolución. Bueno, ya para terminar, quiero que pensemos este espacio de las escaleras de aquí del patio grande como este espacio donde se expresan la teoría y la práctica, porque están bajo el cobijo de un mural en donde se habla de cómo la construcción no en términos concretos, sino la construcción en términos de civilización, de cultura, requiere de teoría y de práctica, ¿no? Las escaleras de las que nos habla el tratado clásico, las escaleras que tiene que ir subiendo la teoría, las subieron cientos de veces los estudiantes, los profesores y todos los que se formaron aquí en la Escuela Nacional Preparatoria. Ellos eran los que, digamos, percibían los mensajes que estaban en los murales de Orozco. Y Orozco, que igual que Rivera, igual que otros muralistas que nunca perdieron de vista el espacio, sabían que el acto mismo de subir las escaleras ya tenía una implicación simbólica. Y quizá, digamos, cifró en los murales esta posibilidad.
de que la civilización se construye en la práctica, digamos, como este hombre con sus herramientas de pensamiento y de planeación, pero también a través de las personas que ven los murales, ¿no? Y que pueden entender estos mensajes que están, digamos, iniciados en esta posibilidad de lectura y de significados que los murales desde un principio se propusieron no como decoraciones, sino como una herramienta pedagógica, como una herramienta que enseñara sentidos profundos, sentidos políticos, sentidos sociales y sentidos de, digamos, de la vocación de los que están aquí estudiando en la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? O sea, ¿qué papel, les pregunta Orozco desde los muros, qué papel asumes tú como, pues como parte de esta inteligencia mexicana que está formándose aquí en la Escuela Nacional Preparatoria frente a la necesidad, digamos, de México de reconstrucción, por un lado, reconstrucción cultural, reconstrucción económica, reconstrucción en todos los niveles, porque es un país pues devastado por la guerra, y por el otro lado, como, digamos, como un líder, como guía, como la persona que tiene como responsabilidad guiar, digamos, la construcción de este nuevo orden revolucionario, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo interesante de estos murales, que aunque estén hablando de la conquista, realmente se están refiriendo a sus contemporáneos, planteándoles preguntas, pues, urgentes en ese momento, ¿no? Urgentes porque están en los 20 y todavía no se resuelve la paz en México, ¿no? Todavía no. Acababa de ser la rebelión de la Huertista, ya venía la otra rebelión, ¿cómo se llama? No, la que sigue de la Huertista. Estaban en plena guerra cristera y venía la de escobarista, ¿no? Y José Vasconcelos ya estaba en campaña, estaba buscando ser candidato a la gubernatura. Es un momento muy álgido en donde los artistas, los muralistas, pues sí piden tomar una posición política, si quieren, pero sobre todo ética, ¿no? De cuál es el papel de esta intelectualidad frente a los retos que en ese momento tiene México, ¿no? Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Bueno, muy interesante la ponencia de la doctora, hace relaciones muy interesantes entre Saturnino Herrán y Orozco, que bueno, Saturnino Herrán murió muy joven, ¿no? Quién sabe a dónde hubiera llegado, era muy visionario. Y también pues este gran rastreo iconológico de Gravelotti y Gauchin es muy bueno y es indiscutible que allí está esa huella. Y por otro lado, pues sí entendemos que la Nacional Preparatoria, siendo como era el centro cultural e intelectual de esa época, pues estos mensajes Orozco no los pintó en cualquier pared, ¿no? Como vemos, estaban hechos para gente que iban a entenderlos, a comprenderlos, y la historia es fundamental allí. Y aparte, respondiendo a la pregunta de si sabían o no historia, podemos ver el gran pensamiento historicista de Orozco, porque si bien se puede satirizar a la iglesia del siglo XX, qué profundo es en la iglesia del siglo XVI. No es lo mismo, no dice iglesia mal, iglesia, no, él es historicista y dice, el siglo XVI tuvo un distinto encuentro, siglo XX ya es otra cosa, pero ahí se nota que tiene una visión muy clara y podía distinguir históricamente a los personajes, sean eclesiásticos, no son iguales, dice él. Su parte, no sé si alguien tiene